Tienes una coincidencia relativamente cercana, pero no sabes cómo estás relacionado con ella. Si tienes primos o hermanos que tienen la misma coincidencia y sabes cuántos centimorgans comparten con ella, la herramienta WATO de DNA Painter te va a ayudar a encontrar la relación. Hola a todos. Hoy día les voy a presentar una herramienta de DNA Painter que es sumamente valiosa y muy fácil de usar. Solo necesitas tener una coincidencia en común con otros parientes tuyos, saber la edad de la coincidencia, saber cuántos centimorgans comparten tus parientes con la coincidencia y un árbol genealógico con todos tus parientes en él. Funciona mejor si la cantidad de centimorgans en común es por lo menos 40. Y por supuesto, mientras más parientes tienen a la coincidencia en común, es mejor. La herramienta se llama WATO, que son las siglas de What are the odds, que significa cuáles son las probabilidades. WATO usa las relaciones genealógicas entre tus parientes en el árbol y calcula las relaciones con mayor probabilidad de satisfacer el número de centimorgans compartidos por cada uno de ellos con la coincidencia en común. Para simplificar, vamos a llamar a la coincidencia en común el objetivo del estudio. Y no es necesario tener los datos de ADN de nadie para usar esta herramienta. Como todos los otros cálculos que predicen una relación basándose en el número de centimorgans compartidos, se asume que no hay endogamia ni colapso de pedigrí. Miren el video arriba a la derecha para saber qué significan estos términos. Voy a usar un ejemplo personal. De la página de inicio de DNA Painter podemos presionar en el botón WATO para accesar la herramienta. En la pestaña WATO abajo pueden ver algunos de los árboles WATO que yo he creado anteriormente. El árbol se puede crear a mano. Voy a presionar aquí para crear la raíz del árbol. Ahora puedo añadir datos, por ejemplo, el nombre, presionando en Edit Name, que significa editar nombre. Luego presiono en Add Edit Details para ingresar sus detalles. Aquí el año de nacimiento. Aquí el de fallecimiento. Aquí el sexo, donde male significa hombre y female mujer. Y presionamos aquí para añadir a un cónyuge. Cuando hemos terminado, presionamos en Close para salvar este individuo. Ahora presionamos en el abuelo para añadir a sus hijos. Presionamos en Add Child, que significa agregar hijo. Luego agregamos sus detalles y continuamos de la misma forma hasta haber creado a todo el árbol de parientes. El árbol se puede descargar presionando en Save. Esta primera opción te permite guardar el árbol en tu cuenta de DNA Painter. Después de guardar, WATO te va a llevar a una nueva página donde puedes crear otro árbol si así lo deseas. El árbol que ha sido descargado lo vas a encontrar guardado en la pestaña WATO en la página de inicio de DNA Painter. La segunda opción te permite guardar solamente una imagen del árbol. La tercera opción te permite descargar el árbol WATO a tu dispositivo por si lo quieres compartir con otra persona.
Vamos a escoger la primera opción para guardar el árbol en DNA Painter. Una vez que el árbol ha sido guardado, se puede compartir presionando en Share. Primero tienes que confirmar que quieres compartir marcando esta caja. Luego puedes marcar esta caja para cortar los nombres de personas vivas en el árbol por razones de privacidad. Finalmente, puedes presionar en Copy para copiar el enlace al árbol a tu portapapeles. El árbol se puede borrar presionando en Clear. Este botón te pide que confirmes. Y si presionas en Settings, que significa ajustes, puedes seleccionar esta caja para jalar y soltar las personas en el árbol. Y puedes escoger el color de fondo de la imagen del árbol en esta sección. El valor de efecto es blanco y la otra opción es transparente. Alternativamente, podemos importar un árbol genealógico ya existente. Presiono en Load, que significa cargar, y tengo dos opciones. Este botón te permite importar un árbol creado a mano en Watto. Esa era la opción 3 para guardar el árbol. Y este botón te permite importar uno en formato JETCOM. El video arriba a la derecha muestra cómo exportar un árbol JETCOM de Ancestry o MyHeritage. Estas advertencias te dicen que importar un árbol va a borrar cualquier información anterior ya existente en esta página. Presiono en Import JETCOM, que significa importar JETCOM, y tengo la opción de jalar y soltar un archivo JETCOM o seleccionar uno de mis archivos. Ahora puedo escoger a la persona en el árbol que quiero que sea la raíz del árbol para este estudio. Tipeo parte del nombre y escojo entre las opciones con ese nombre. Esta opción significa que todos los descendientes van a ser importados por defecto. Esta opción es para investigar X de ADN y esta para importar Y ADN descendientes solo en la línea de Y ADN. Esta opción significa que los nombres de personas vivas van a ser sustituidos con sus iniciales por razones de privacidad. Ahora presiono en Import Descendants, que significa importar descendientes. Aquí vemos el árbol que importé en formato JETCOM. Vamos a presionar aquí para dar el nombre del objetivo del estudio. Y aquí para dar su año de nacimiento. Y aquí ponemos la pregunta que estamos tratando de contestar con este estudio. Por ejemplo, ¿cómo estoy relacionado a MR o quién es mi padre? Ahora vamos a ir a cada uno de mis parientes y voy a añadir la cantidad de centimorgans que comparten con el objetivo del estudio. Escojo Enter Match CM, que significa añadir centimorgans con la coincidencia. Y así continúo con los demás. Ya he terminado de añadir todos los centimorgans compartidos con el objetivo del estudio.
Quiero hacer notar que esta prima tiene 0 centimorgans con el objetivo del estudio. Ahora presiono en Suggest Hypothesis, que significa sugerir hipótesis, y puedo ver los resultados. Aparecen resaltadas las relaciones con mayor puntaje, como esta de acá, que dice strongest, significa más fuerte, y esta otra también está marcada strongest, pero es en otra generación. Como sé la edad del objetivo del estudio, puede eliminar aquellas en que la generación no concuerda con la edad. Los cálculos están basados en probabilidades, así que las relaciones con mayor puntaje podrían no ser exactas, pero son bastante cercanas a la realidad. Si nos concentramos en esta de acá, aparecería como que el abuelo de la raíz del árbol es también ancestro del objetivo del estudio. Este sería el ancestro común más cercano. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.